A lo largo de la historia, ha existido un arte oculto, un conocimiento secreto, reservado para unos pocos iniciados. Un misterio envuelto en símbolos, metáforas y fórmulas crípticas que han desconcertado a generaciones enteras. Se trata de la alquimia, pero no aquella que busca convertir el plomo en oro, sino una mucho más profunda y poderosa, la alquimia espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti existe una fuerza latente capaz de transmutar tu esencia, de transformar tus sombras en luz, tus miedos en sabiduría y tu sufrimiento en evolución? La alquimia espiritual es la clave perdida para comprender el verdadero propósito de la existencia, el proceso a través del cual el alma se purifica y alcanza su estado más elevado. Desde los antiguos alquimistas egipcios hasta los hermetistas del Renacimiento, esta enseñanza ha sido transmitida en textos codificados, en manuscritos secretos y en símbolos enigmáticos, esperando a que alguien con la suficiente visión pudiera descifrarlos. Pero hoy, aquí revelaremos lo que durante siglos ha permanecido oculto. En este vídeo exploraremos el origen y la esencia de la alquimia espiritual, cómo sus principios han sido preservados a lo largo del tiempo, y lo más importante, cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida para alcanzar un verdadero despertar interior. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, donde la transformación no es un concepto abstracto, sino una realidad que está al alcance de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. La alquimia ha sido, desde tiempos inmemoriales, una ciencia oculta y una práctica sagrada que se ha transmitido a través de generaciones de sabios, filósofos y místicos. Sus orígenes se pierden en la niebla de la antigüedad, pero las primeras evidencias de su existencia nos llevan a las orillas del Nilo, donde los sacerdotes egipcios la consideraban un divino conocimiento vinculado a todo, el dios del conocimiento y la sabiduría. Fue en esta civilización donde la alquimia comenzó a asociarse con la transformación, solo de los metales, sino también del espíritu humano. Más tarde, este conocimiento fue recogido por los griegos, quienes lo integraron en su visión filosófica del mundo. Platón hablaba de la realidad como una sombra de una verdad más alta, mientras que los estoicos creían en la transmutación interna como un camino hacia la iluminación. Pero fue en la época helenística donde la alquimia tomó una nueva dimensión, fusionándose con las enseñanzas del hermetismo, un conjunto de doctrinas atribuidas a Hermes Trismegisto, el mítico sabio que enseñó la máxima: tal como es arriba, es abajo; tal como es adentro, es afuera. Durante la Edad Media, la alquimia fue custodiada por los árabes, quienes la refinaron y expandieron su conocimiento por toda Europa. En esta época, la alquimia tomó dos caminos: el material, que buscaba la transmutación de los metales, y el espiritual, que se centraba en la transformación del alma. Fue entonces cuando surgieron figuras como Paracelso y los Rosacruces, quienes veían en la alquimia una herramienta para alcanzar la perfección del ser humano. Los alquimistas no eran meros experimentadores en sus laboratorios, eran místicos, filósofos y visionarios que comprendían que la verdadera gran obra no se hallaba en el mundo exterior, sino dentro del propio ser. En su simbología encontramos dragones fuego purificador, mercurio y azufre, pero en el fondo, cada uno de estos elementos esconde mensajes sobre la evolución del espíritu. A lo largo de los siglos, la alquimia ha sido velada por el misterio y la metáfora, pero ahora es momento de descifrar su código oculto y entender cómo estos antiguos principios pueden aplicarse en nuestra vida diaria. La alquimia espiritual es el arte de la transformación interna, la transmutación de nuestra esencia más profunda en algo superior. Al igual que los antiguos alquimistas intentaban convertir el plomo en oro, la alquimia espiritual nos invita a refinar nuestra conciencia, elevándola desde un estado de ignorancia y limitación hacia la iluminación y la sabiduría. Pero, ¿cómo se logra esta transformación? Los sabios de la antigüedad establecieron que el proceso alquímico se desarrolla en varias fases. Cada una representa un estado del ser que debe ser trascendido para alcanzar la perfección. Estas fases no solo describen la purificación de los metales,
sino que también revelan un mapa de evolución personal y espiritual. El primer paso en la alquimia espiritual es la nigredo. La obra en negro es el momento de la descomposición, la muerte simbólica del ego y de todas las ilusiones que nos atan a una existencia limitada. Es el caos inicial, el enfrentamiento con nuestra sombra, la confrontación con nuestros miedos y debilidad. Esta fase se puede experimentar como una crisis, una noche oscura del alma, donde todo lo que creíamos seguro comienza a derrumbarse. Pero, al igual que la semilla necesita ser enterrada en la oscuridad antes de brotar, el espíritu debe atravesar este estado de descomposición para luego renacer con mayor claridad. Una vez que hemos atravesado la nigredo, llegamos al albedo. La obra en blanco es el proceso de purificación, el lavado del espíritu de toda impureza. Aquí se nos enseña a cultivar la claridad mental, la serenidad y el desapego de las emociones negativas. Esta fase se relaciona con la introspección y el autoconocimiento. Es el momento en que empezamos a ver el mundo con nuevos ojos, sin las distorsiones del ego. Los alquimistas representaban esta etapa con la imagen de la luna brillante, reflejando la luz de la verdad. Aquí es donde las prácticas espirituales como la meditación, la oración, el ayuno y el trabajo energético juegan un papel clave. Nos ayudan a purificar nuestros pensamientos, emociones y acciones para prepararnos para el siguiente nivel de transmutación. En esta fase, la luz dorada del despertar comienza a manifestarse. Es el estado donde la sabiduría empieza a brillar en nuestro interior. Las citrinitas es la unión de lo consciente e inconsciente, de la razón y la intuición, del espíritu y la materia. Aquí, aprendemos que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros ni en las enseñanzas externas, sino en la experiencia directa con lo divino. La alquimia nos dice que el oro no se obtiene solo con fuego, sino con paciencia y comprensión de los ciclos de la naturaleza y del alma. Los grandes maestros espirituales han pasado por esta fase, comprendiendo que la iluminación no es un estado permanente, sino un proceso de evolución. Pero aún falta la última y más elevada transformación. Hemos recorrido el camino desde la oscuridad de nigredo, pasando por la purificación del albedo y la iluminación de las citrinitas. Ahora llegamos a la fase final de la gran obra alquímica, la rubedo, la obra en rojo. Aquí ocurre la auténtica transmutación, el momento en que el plomo de nuestra naturaleza inferior se convierte en el oro de la conciencia plena. Rubedo es la culminación del proceso alquímico. Es el matrimonio sagrado entre el alma y el espíritu, entre lo humano y lo divino. Representa el despertar total de la conciencia, cuando la dualidad se disuelve y comprendemos que siempre hemos sido parte del todo. En la tradición esotérica, este estado es representado por la imagen del fénix, que resurge de sus propias cenizas, simbolizando la inmortalidad del espíritu. También es el renacimiento del sol, la llegada de la luz pura después de haber enfrentado la oscuridad de la ignorancia y el sufrimiento. La rubedo es la cristalización de nuestro verdadero ser. Aquí, ya no luchamos contra la dualidad, sino que la integramos. Ya no buscamos la luz fuera de nosotros, sino que comprendemos que somos la luz. Este estado lo han alcanzado los grandes maestros espirituales de la humanidad. Buda, Jesús, Hermes Trismegisto, Lao Tzu, todos atravesaron este viaje de transformación interior. Pero la alquimia nos enseña que la iluminación no es un privilegio de unos pocos, sino un destino que todos podemos alcanzar si seguimos el camino con determinación. Si observamos detenidamente, nos damos cuenta de que la alquimia nunca trató solo de convertir metales en oro. Esa era solo una metáfora para ocultar su verdadero propósito, la transformación del ser humano en su versión más elevada. Cada uno de nosotros es un alquimista en potencia, con la capacidad de cambiar su destino y elevar su vibración. Pero para ello, debemos comprometernos con la gran obra, con la transmutación del ego en conciencia, del miedo en amor, de la sombra en luz. Sin embargo, saber esto no es suficiente. La alquimia es un arte que debe practicarse. La alquimia espiritual no es solo un concepto filosófico
o una idea abstracta reservada para los místicos. Es una práctica viva que puede transformar tu vida si aplicas sus principios con disciplina y conciencia. Veamos cómo cada etapa de la gran obra puede reflejarse en nuestra cotidianidad y qué herramientas podemos usar para acelerar nuestra evolución interior. La primera fase del proceso alquímico nos invita a enfrentar nuestra propia oscuridad, aquello que negamos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Una práctica es la autoobservación. Mantén un diario en el que registres patrones de pensamiento, emociones recurrentes y reacciones automáticas. ¿Cuáles son las creencias limitantes que te impiden avanzar? El trabajo con la sombra, como Carl Jung hablaba de integrar los aspectos reprimidos de nuestra psique, es fundamental. La meditación, la introspección y la terapia pueden ayudarte a reconocer y sanar estos aspectos ocultos. Adicionalmente, los rituales de purificación. Muchas tradiciones espirituales incluyen prácticas como ayunos, baños con hierbas, quema de incienso o la escritura de pensamientos negativos en papel para luego quemarlos. Estos actos simbólicos representan la disolución de lo viejo y crean espacio para la transformación. Después de la muerte simbólica en la Nigredo, entramos en la Albedo, donde la luz comienza a filtrarse en nuestra conciencia. Aquí trabajamos en la purificación mental y emocional para poder elevarnos a un nivel superior de percepción. Prácticas de meditación y mindfulness nos ayudan a realizar esta transformación. Aquietar tu mente para observar, sin apego, los pensamientos y emociones que surgen. Ejercicios de gratitud y compasión cultivan emociones elevadas, disuelven los residuos de la negatividad y abren el corazón a una vibración más alta. El contacto con la naturaleza, caminar descalzo en la tierra, sumergirse en agua o simplemente respirar profundamente al aire libre ayuda a limpiar el campo energético. Esta fase representa el momento en el que la luz del conocimiento ilumina nuestra existencia. Ya hemos purificado lo denso, y ahora estamos listos para integrar el entendimiento superior en nuestras vidas. El estudio de textos sagrados y filosofía esotérica, así como explorar la sabiduría de las tradiciones antiguas, nos proporciona herramientas para comprender la realidad desde una perspectiva más elevada. La aplicación del conocimiento en la vida cotidiana no basta con leer sobre espiritualidad. Hay que vivirla. ¿Cómo puedes actuar con más conciencia en tus relaciones, en tu trabajo y en tus elecciones diarias? La visualización creativa y afirmaciones, usar imágenes mentales y decretos positivos, reprograman nuestra mente para alinearnos con nuestra versión más elevada. La última fase de la gran obra es la cristalización de todo el proceso. Aquí, la persona alquímica ha renacido con una nueva visión y un propósito claro. El servicio a los demás. El verdadero alquimista no busca la transformación solo para sí mismo, sino para compartir su luz con el mundo. Ayudar a otros es una forma de consolidar nuestra evolución espiritual. La creación consciente, ya sea en el arte, la escritura, el trabajo o las relaciones, todo lo que hacemos puede convertirse en una expresión de nuestro nuevo estado de conciencia. La integración del equilibrio interno. Aceptar tanto la luz como la sombra, sin juicios, reconociendo que todo forma parte de un mismo proceso de evolución. A lo largo de este viaje, hemos explorado los misterios de la alquimia espiritual, desentrañando sus símbolos y aplicándolos a nuestra transformación interna. Desde la disolución del barro Ayamania, en la fase Nigredo, pasando por la purificación del albedo, la iluminación de las citrinitas, hasta la manifestación del ser auténtico en la rubedo. Cada etapa nos ha revelado un camino profundo de autoconocimiento y trascendencia. Pero aquí yace el gran secreto. La alquimia espiritual no es un destino, sino un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado final de iluminación, sino de convertir cada experiencia, cada desafío y cada victoria en un peldaño hacia una mayor expansión de la conciencia. El oro alquímico no es un metal, es tu propia evolución. Los grandes alquimistas de la historia comprendieron que el verdadero poder no está en transformar plomo en oro físico,
sino en convertir la ignorancia en sabiduría, el miedo en amor y la separación en unidad. Ahora, la pregunta final es, ¿estás dispuesto a iniciar tu gran obra? Si este conocimiento ha resonado contigo, te invito a reflexionar sobre en qué fase de la alquimia espiritual te encuentras. Aplica las herramientas compartidas para comenzar tu transformación. Comparte este mensaje si crees que puede inspirar a otros y sigue explorando, suscribiéndote al canal para descubrir los misterios de la existencia y la evolución del alma.